Consejos del pastor. La voz que buscabas para confirmar tu fe. Con el reverendo Edgar Salas. Quiero traerle a ustedes una vez más. Es un tema que hay que ser, porque cada vez estoy como sorprendido de las cosas que están sucediendo en cuanto a las personas que están sufriendo de depresión y sufren de angustia. Leí algo, un letrerito que dice: el que está deprimido se preocupa, su preocupación es el pasado, pero el que está angustiado se preocupa es por el futuro. Son dos angustias, son dos momentos emocionales del individuo, y uno es que siempre está pensando en lo que pasó atrás, que causa gran depresión, y el otro es una angustia de lo que viene. Y en ambos extremos muchas personas han caído. Y tanto la angustia como la depresión tienen la característica que congelan a la persona, lo detienen en el tiempo. No pueden avanzar, no pueden hacer planes, porque tanto su pasado como el miedo al futuro los inutiliza. Y entre los planes de Satanás está el inutilizarnos a nosotros, en dejarnos a nosotros que entremos en una especie de pánico en nuestra depresión o en nuestra angustia. Él logra inutilizarnos a nosotros, que no caminemos, que no pensemos, que no actuemos, que esperemos la muerte o el juicio final. Ese es el plan del diablo. Jesucristo nos invita a nosotros vez tras vez, ¿verdad? Y específicamente en un pasaje donde dice que no nos afanemos, porque el afán es señal de angustia. El afán tiene una característica que se preocupa por el mañana, no por lo que pasó, sino por lo mañana. Y el afán, según las escrituras, el contexto escritural, es falta de fe. Una persona que vive en angustia es porque carece de fe, no tiene fe, no cree que Dios puede solucionar las cosas, no cree que Dios puede acomodar el entuerto. ¿Por qué existe el divorcio, por ejemplo? ¿Por qué las personas se divorcian? Porque la angustia de no saber qué va a pasar mañana lo lleva a un momento, lo detiene en el tiempo y dicen: ya esto no se arregla, y pierden la fe. Por eso es que la angustia, tanto como la depresión, son síntomas que atentan, minan la fortaleza de un cristiano. Cuando un cristiano cae en depresión, está en peligro, así como cuando un cristiano cae en angustia, está en un grave peligro, porque en ambos extremos hay la falta de fe. Y la falta de fe, dice la palabra del Señor, es pecado. Cuando nosotros no hacemos el uso de la fe en el momento en que nos asalta, sea la depresión o sea la angustia, cuando no usamos la fe es porque se nos cuenta a nosotros por pecado. Porque la fe fue dada para que nosotros no desfallezcamos ante la angustia o ante la depresión. ¿Qué es lo correcto? El justo equilibrio. Ciertamente ser diligentes para proveer el alimento o las cosas. Por ejemplo, muchachos, estudien para que en el futuro sean profesionales. Sean diligentes en sus estudios, sean diligentes, pero no se angustien en sus estudios. El pasado muchas veces nos trae a nosotros recuerdos, pero el pasado es importante para dos cosas. Uno, para reconocer lo malo que hicimos, y otra es para no volver a hacer lo malo que hicimos. Para eso es lo que nos sirve el pasado. El pasado no nos sirve para más nada. El pasado es un desecho de la vida. Pero el pasado tenemos que sacarle provecho, como que si fuera una lata vieja, como que si fuera algo que puede ser reciclable, y decir: ¿qué voy a hacer yo con mi pasado? Y fabricar de nuestro pasado algo bueno para nuestro presente. Yo le decía a Kenny, el último hijo mío, que él me dijo: papá, háblame de la Biblia, háblame de la teología, háblame de algo. Entonces te voy a hablar de la vida, le dije a él. Kenny, porque como él se angustia y también es depresivo, yo le digo: mire, Kenny,
la Biblia te dice que vivas hoy, no mañana. La Biblia no te dice a ti que te preocupes por mañana, ni que te preocupes por ayer. Hoy, mira la vida día a día. Le dice, papá, entonces no voy a hacer ningún plan. ¿Por qué no vas a hacer ningún plan? ¿Qué debes hacer hoy? Estudia. Mañana verá a Dios. Mañana vuelves a estudiar. Y pasado mañana sigues estudiando. Pero no es que vas a sentarte y decir, ¿qué será de mi vida? ¿Y qué voy a hacer? Y repararé la materia. Y el profesor dígame si el profesor se muere y pierde las notas. Y dígame si, ay, que no sé qué. Dígame si cruzo la calle y me mata un carro. Ay, ay. No, hermano, usted no puede vivir así. La Sagrada Escritura trae dos axiomas incluidos en dos pasajes bíblicos. En segunda a los Corintios 4:8. Me van a ayudar, hermano, porque no lo traje tipiado. Entonces, si lo consiguen primero que yo, lo pueden leer. 4:8, lo conseguí yo primero. Dice, estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Miren lo que dice el apóstol Pablo, dice, tengo tribulación, tengo problemas, pero ¿sabe qué? No estoy angustiado. No me preocupa mañana. Hoy tengo problemas. Hoy tengo un conflicto. Hoy. Pero eso no me va a angustiar qué va a pasar mañana. Los problemas son el vaso de todos los días para nosotros, el vaso a tomar todos los días. Es nuestro compañero fiel. La tribulación fue compañero fiel de todos los hombres y mujeres de Dios del pasado, bíblicos, todos. Y estando aún en la gran tribulación de que le están calentando la hoguera para tirarlos a la candela ahí, ellos no estaban angustiados allí, no estaban angustiados. Viendo la cruz donde lo iban a crucificar a ellos, ahí tenían la tribulación, pero no estaban angustiados. Fíjense lo interesante que el apóstol nos dice a nosotros, que aunque haya tribulaciones, no debe haber angustia. Hay tribulación, sí, vamos a vivir la tribulación. Vamos a confrontar la tribulación. Vamos a ser valientes ante la tribulación. Pero eso no nos tiene que traer a nosotros una angustia más allá del sufrimiento de hoy. Otro principio que dice el apóstol Pablo está en Romanos 8:35 y que dice así. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O peligro y espada? Fíjense que en Romanos nos vuelve a advertir a nosotros que aunque haya aún angustias del futuro, esa angustia no refleja en nosotros la desesperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en las manos de Cristo. Ciertamente el mañana nos preocupa a algunos y hasta es bueno en cierta manera el prever el mañana. Por ejemplo, las personas que no tienen jubilación, lamentablemente el Estado venezolano nos está creando un pueblo de mendigos, cosa que nosotros es una vergüenza para nosotros los venezolanos tener que esperar que papá Estado nos dé a nosotros cosas que debimos haber hecho desde la juventud. La cotización del Seguro Social, por ejemplo. Personas que no han cotizado llegan a su edad madura y se da cuenta que no tienen la jubilación. Ahora todo el mundo dice, no importa, a mí me lo regala el gobierno. No, eso no debería regalarte el gobierno. Porque las cotizaciones es el resultado de tu esfuerzo propio. A ti no te lo regalaron. Una persona que está jubilada es el justo pago de sus ahorros colectivos en eso. No es un regalo, fue mi trabajo y estoy jubilado con mi trabajo. El pensar en el futuro como se pensaba antes, en la casa del futuro, el crear un hogar, en un techo donde estar, en fabricar ese futuro, nosotros tenemos que no preocuparnos, sino dedicarnos a fabricar estas cuestiones. Y llega un momento en que no tenemos los reales o no tenemos la facilidad de lograrlo y crea un cierto temor, un miedo. Pero ese miedo está reflejado en nosotros, en nuestra incapacidad.
pero jamás estará en el abandono de Dios. En los años que tengo, mi esposa y yo tenemos casados en el hogar, vamos para los 40 años casados. Hemos tenido momentos de que mi esposa dice, mira, no hay ni arroz, no hay nada, ni sal hay. Y yo le digo a ella, ¿cuándo nosotros hemos pasado hambre, de morirnos de hambre en los 40 años de casados que tenemos? Nunca lo hemos pasado, nunca, hermano. Y ciertamente me reviso los bolsillos y salen mariposas de mis bolsillos, ¿verdad? Y yo digo, no hay nada. Y llega un momento en que el honor cristiano, la Biblia dice que los hijos de Dios, no hay justos que mendiguen pan, no hay justo, ni hijos, ni el justo, ni el hijo del justo. Esa máxima cristiana me dice, Señor, tú no vas a permitir que tu hijo vaya de puerta en puerta pidiendo para mis hijos, tú no lo vas a permitir. Y algo sucede en la vida, algo pasa, hermano, algo pasa. Cuando se montan en los autobuses aquellos, Dios lo bendiga y les guarde, y nos dicen 400 versículos bíblicos, y dice, si no quiere, bueno, deme algo allí para ayudar. Hermano, es una vergüenza para el evangelio, eso es mentira lo que están diciendo. Esas personas son evangélicas, nada. Y si llegan a ser evangélicos, no han vivido la vida cristiana, porque el cristiano jamás será limonero. Nunca jamás será limonero. Es promesa del Señor. Porque nosotros entendemos que Dios, el amor de Dios, está asegurado en nuestro futuro. Le puedo preguntar aquí a cualquiera de los hermanos, Leonel, ¿usted ama a sus hijas? ¿Quién ama más a sus hijos? ¿Ustedes dos o Dios? ¿En qué manos está más seguro? ¿En las manos de ustedes o en las manos de Dios? ¿Se da cuenta? Siempre conseguimos el superior que es más confiable que nosotros. Entonces, ¿dónde está la angustia? ¿Por qué nos tenemos que angustiar por mañana? Cada día trae su propio afán. Entonces la angustia no debe formar parte de nuestra vida. En el Salmo 138, si alguien lo consiga de primero, léalo, hermano. 138, 7. Ahí está hablando el salmista en caso hipotético. Si anduviese, si en algún día de mi vida yo anduviese en angustia, ¿qué pasa ahí? ¿Tú qué? ¿Sabes por qué me vivificarás? Porque la angustia nos mata, al igual que la depresión. Nos mata, liquida nuestras vidas, neutraliza nuestras vidas. En caso hipotético que yo llegase a pasar por una angustia de que no sé qué va a pasar mañana, Dios me va a vivificar a mí. Ahí está la respuesta. En el Salmo 119, 147, 143 también lo dice. ¿Qué está diciendo el salmista? No estamos exentos. Yo no estoy diciendo lo que nosotros, siempre lo he dicho, nosotros no somos impecables. O sea, podemos guardarnos del pecado, pero no hay ninguna garantía de que seamos impecables. Nosotros no debemos angustiarnos, pero somos hechos de carne, tripa, sangre, huesos. Y llega un momento en que la angustia nos puede asaltar. Pero dice el salmista que aún ahí, aún en esa angustia, mi delicia es las escrituras. ¿Por qué las escrituras mi delicia? Porque ella me va a decir a mí la esperanza que tengo de ese mañana. Tengo la esperanza del mañana. Hay 4 cosas que debemos hacer en momentos de angustia. Entonces fíjense, vamos a repasar para que tengamos claro. La angustia no forma parte del cristiano. Nosotros podemos estar atribulados, mas no angustiados. Nosotros podremos estar pasando por una angustia porque es el miedo a nosotros mismos de no poder solucionar el problema, pero confiamos en que Dios tiene el control. Fíjense hacia dónde vamos. Y hay 4 cosas que nosotros debemos hacer en el momento en que la angustia nos asalte a nosotros. El ideal, el debe ser, es que no vivamos en angustia. El debe ser es que no andemos deprimidos. Ese es el debe ser. El ser es que aún David estuvo deprimido. Aún David estuvo en angustia. Jesucristo, dice la Biblia, angustiado y afligido, dice. O sea que la angustia en la humanidad algún día nos va a alcanzar.
No queremos ni forma parte de nosotros, pero algún día va a tocar la puerta de nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer ante la angustia? Acuérdense que la angustia es miedo al futuro. Es diferente a la depresión. Miedo a lo que va a pasar mañana. Salmo 86, 7 dice: en el día de la angustia, ¿qué debo hacer? Llamarlo. No, en el día de la angustia, ¿sabe qué hago? Llamo al compadre que tiene una platica guardada por ahí para pedirle prestado. En el día de la angustia, me acuerdo que tengo una palanca en el hospital. En el día de la angustia, me pongo a llorar como un bobo, una boba ahí. Y se pone a llorar. En el día de la angustia te pones bravo y empiezas a pelear con todo el mundo porque no tienes para mañana hacer las cosas. El día de la angustia hacemos tantas cosas, hermano. Hermano, si usted quiere llamar a la policía, 171. Y si usted tiene un problema, llame a 800 fiscal, ¿verdad? Un problema fiscal. Entonces, pero tienes angustia, no vas a llamar a un abogado, no vas a llamar a un policía, no vas a llamar a tu abuelita, no vas a llamar al que tiene real. Llama al que tienes que llamar, dice ahí. Clama al que tienes que llamar ahí. ¿Qué debemos hacer en el momento de la angustia? Llamar, discar, como se decía antes. Salmo 77, 2 nos habla de usando otro verbo que significa lo mismo, pero desde otra perspectiva. Aquí está usando una palabra nueva que sería buscar. Dios no está escondido para nosotros buscarlo. Él dice: yo estoy a la puerta. Él dice que Dios está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Nosotros no necesitamos gritar para que Dios se haga presente. Pero la palabra buscar a Dios da la idea de que en nuestra mente hay muchas cosas que ocupan nuestra mente. Y Dios muchas veces, lamentablemente, forma parte de esa multitud de cosas que tenemos en la cabeza. Y la búsqueda de Dios es la búsqueda en nuestra mente, en tantas loqueras que tenemos en la cabeza. Busca ahí a ese Dios olvidado que tú no clamas. Busca ahí a ese Dios que siempre ha estado ahí cerquita de ti, pero está empolvado, tiene tierra, tiene telarañas Dios allí. El teléfono de Dios tiene telarañas. Búscalo, lo tienes ahí cerquita, pero búscalo, haz la diligencia. Hay hermanos que buscan que es al pastor. Y el pastor lo rebota, ya oren al Señor, el Señor es bueno, oren al Señor. Claro, eso es importante, que busquemos a una persona que oímos, vemos y que de repente nos puede dar la palmadita. Eso es muy importante en nuestra vida. Pero ese no es el personaje. El personaje es el Señor. Clamemos, busquémoslo. En esa poco de cosas que tienes en la cabeza, ahí está Dios. Quizás está escondido, quizás está olvidado en tu mente. Búscalo. Él está ahí. La tercera cosa, 22:7, en el mismo Salmo, es invocar. En el día de la angustia te invoqué. Invocar, solo a Dios se invoca. Uno no invoca a las personas. Invócame en el día de la angustia. El momento perfecto para clamar a Dios es la angustia. Es el momento perfecto. Entonces debemos llamar, buscarle, invocarle. Pero ¿sabe lo que dice el 22:1? Permanecer. Nosotros tenemos que permanecer en el clamor a Dios. Cuando uno está en la angustia, clama a Dios. Siente la cercanía de Dios. Siente la respuesta de Dios. ¿Y qué vamos a hacer después que se nos pase la angustia? Vamos a agarrar a Dios y lo vamos a meter otra vez en el escaparate, lo vamos a tirar otra vez en el olvido. Y vamos a llamar a Dios cada vez que llueve, como los que llaman a la doña Bárbara cada vez que llueve. Vamos a clamar a nosotros a Dios solamente cuando estamos en problemas. No te alejes de mí. Ya en la angustia te clamé, pero ahora no te alejes de mí. No te alejes de mí. Nosotros no podemos usar a Dios para que nos solucione el problema y luego nos olvidamos de Él. Tenemos que tener a Dios constantemente en nuestra vida. No solamente en las buenas, en las malas, no solamente en las angustias, en las depresiones, también tenemos que tenerlo en los momentos de felicidad, en los momentos de alegría.
Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. En esta semana fui a visitar al hermano Michael y su esposa Ley, que no sé por qué no vinieron. Es un problema con cambio de turno que él tiene ahí. Ese hombre trabaja, bueno, pues liberó el miércoles. El miércoles estuve en su casa y él dice: pastor, mi esposa cambió. Esta era la esposa que yo quería tener, dice. Y dice, yo me la pasaba llorando y tal. Entonces yo le dije a ella palabras que me dijo en su enfermedad. Yo le digo, fíjate, que tu mamá no te quería, parece que tu mamá no te quiere y todo eso, pero eso, no, pastor, no. Yo dije eso, era porque estaba enferma. Mi mamá me quiere, y me quiere mi suegra, y me quiere, y ustedes, entendió. Lady se llama ella, ¿no? Lady. Entendió la hermana Lady. La depresión la había llevado a que no tenía amigos, a que no tenía familia, a que más bien la odiaban, que la despreciaban. Yo le digo a ella, hija, hay que darle gracias a Dios por los médicos, por las medicinas. Pero yo creo que en el momento en que nosotros oramos, porque ella lloró 2 veces cuando la confronté a la palabra del Señor, y ella oró ahí conmigo antes de llevarla al médico. Yo le digo, mire hija, yo creo que el milagro sucedió antes de tu ir allá. Yo creo que Dios empezó a trabajar en tu corazón, porque para hacer lo que tú hiciste, no solamente le pidió perdón a la hermana Margarita, le pidió a Adelia, le pidió a las vecinas, que las ofendía y le tiraba piedra. Ella decía que le tiraban piedra a ella y ella era la que estaba tirándole piedra a los demás, ¿verdad? Y ella dice, está el testimonio de los vecinos, según me dice la hermana Yadeli, que dice, no, esa mujer es otra. Yo le dije a ella, ahora hay que permanecer en el Señor, porque ese es el milagro de Dios cuando entra a una casa. Ese es el milagro de Dios. Cuando Dios entra a tu casa, no se sale nunca más. Somos nosotros los que le cerramos la puerta. Somos nosotros los que le decimos a Dios, hasta aquí llegaste, déjame vivir mi vida, déjame gozar mi vida, déjame parrandear, déjame pecar, déjame hacer una serie de cosas. Pero Dios dice, aquí estaré siempre, aquí estaré siempre. Palabra que le he dicho a mis hijos, a mis 4 hijos. Hijos, el lugar más seguro que ustedes pueden tener es su hogar. Y le he dicho a mis hijos varones, ustedes pueden ser lo que ustedes quieran en el futuro, el hombre más bueno o el hombre más malo, pero tu papá y tu mamá siempre estaremos aquí, siempre estaremos aquí. Tú te podrás alejar de nosotros, pero nosotros nunca nos alejaremos de ti. ¿De dónde tomé yo esas palabras como padre? Esas palabras las tomé de la palabra de Dios. Nos alejamos nosotros de Dios, pero Dios nunca, nunca se va a alejar de ti, y siempre ha estado cerca de ti, siempre, en los momentos de angustia, en los momentos de depresión, en los momentos de problemas. El que se ha alejado eres tú, y eres tú quien tiene que reconciliarse con el Señor. Eres tú que tienes que volver otra vez a amarrarte. Ya me solucionaste la angustia, ahora no te apartes de mí, Señor. Ahora quédate cerquita de mí 24 horas del día. Amén, hermano. Vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, sabemos que somos de carne y hueso. No estamos exentos a caer en nuestra vida en un momento de depresión o en un momento de angustia. Pero ayúdanos, Señor, a deleitarnos en tu palabra, a agarrar tu palabra y creerla, y creer que eres tú quien nos oye cuando te invocamos, cuando te llamamos, cuando te buscamos. Oh Padre Santo, quédate en nuestro hogar, quédate en mi vida, en nuestra vida. No pases de largo. Perdónanos, Señor, si te hemos faltado. Perdónanos, Señor, si te hemos ignorado. Perdónanos, Señor, tantas cosas que hicimos fuera de tu voluntad. Gracias porque siempre estuviste ahí, cerquita de nosotros, llamando en esa puerta. Gracias, Señor. Pasa a nuestras vidas, entra a nuestros corazones. Quédate en nuestros corazones, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos ese milagro en nuestras vidas y en nuestro hogar. Amén y amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Dios me los bendiga y me los guarde. Salúdense en el amor del Señor. Se les quiere mucho a todos, hermanos. Este espacio fue presentado por la Iglesia Bautista Jesús es Paz de Maracay.